Me llamo Alda Ventura. Tengo 68 años y he pasado casi toda mi vida creyendo que la calma podía mantener unidas a una familia mejor que cualquier pleito. Siempre había funcionado. Hasta esta mañana. La tetera silbó como siempre, aguda y fiel. Vertí el agua sobre las hojas de manzanilla y me senté en la mesa de la cocina, que aún guardaba esas marquitas de cuchillo de cuando mi esposo, Tadeo, talló los bordes hace 47 años. Me gustaban las mañanas en silencio. Solo el zumbido del refri y el olor a limón del pulimento de anoche. Entonces habló Selena. «Ya es hora de que te mudes». Lo dijo como quien comenta el clima suave. Cortés, ya decidido. Ni siquiera me miró. Sus uñas tamborileaban la barra mientras revisaba el celular. Erguida, con un tono perfectamente parejo. Por un segundo creí haber oído mal. Mi oído ya no es el de antes, pero la frase pegó con una precisión que no dejaba dudas. Cándido estaba enfrente, a medio vestir para el trabajo, la corbata chueca, el café intacto. No levantó la vista. Solo apretó más el celular, como si leer un correo urgente lo hiciera invisible. Miré la silla a mi lado, la que Tadeo armó con sus manos cuando el primer sueldo apenas alcanzaba para los frijoles. Sus iniciales seguían grabadas debajo. Dos casi superficiales. Cada vez que pasaba los dedos por ellas, recordaba su promesa. Pase lo que pase con los años, esta casa siempre nos va a abrazar. Es que ya se está volviendo mucho, Alda. Siguió Selena, mirando a cualquier lado menos a mí. Las escaleras, el mantenimiento. Te mereces algo más fácil. Quizás un lugar con personal. Estarías más contenta. Más contenta. La palabra cayó pesada, casi burlona. «Ya veo», dije bajito. Mi voz sonaba ajena, demasiado firme para lo que sentía por dentro. «¿Y qué opina Cándido?» Él carraspeó, con los ojos clavados en el piso. «Solo estábamos platicando. Mamá, solo queremos lo mejor para ti». Lo mejor para mí. Esa frase la que había oído toda la vida de doctores, de maestros, de hombres que explicaban el mundo como si yo no llevara casi 7 décadas viviéndolo. Nunca era para mí. Siempre para ellos. Doblé las manos alrededor de la taza. El té se había enfriado. Selena pasó a mi lado para sacar la leche de almendras del refri. Su perfume rozándome. La misma cocina que antes olía a la canela y a serrín, ahora traía un dulzor agudo que no reconocía. No discutí. No lloré. Vi cómo la luz de la mañana se colaba por la encimera y se posaba en la caja de documentos arriba del refri, intacta desde que Tadeo se fue. Si tanto querían esta casa, pensé, que se preparen para encontrarla vacía. La tetera se apagó atrás, y el clic sonó como el fin de algo que no sabía que aún seguía encendido. Me quedé quieta, esperando el próximo respiro, y empecé a planear dónde había escondido el cuaderno negro. La casa estaba en silencio, esa noche, no en paz, solo callada. Como cuando una bronca deja un zumbido en los oídos. Cándido y Selena subieron temprano. Oí el ritmo sordo de sus pasos. Luego la puerta del cuarto cerrarse. Y después, solo el ronroneo del aire acondicionado y el eco lejano de la tele. Me senté en la sala oscura, con las manos alrededor de una taza de té que se me olvidó beber. El reloj tic-tac sonaba más fuerte de lo normal. Mi sillón daba al hogar frío que Tadeo nunca terminó de azulejar. Decía que lo haría un día. Qué gracioso cómo los hombres dicen eso. Como si el tiempo les perteneciera. Al rato me levanté y fui al cuarto que aún llamaba nuestro. Aunque la mitad del closet llevaba años vacío. Abrí el cajón de la mesita y saqué una llavecita de latón. Tadeo la ataba a un cordón de zapato cuando nos casamos. Decía que así, el pasado no se escapaba. El baúl estaba bajo la ventana.
cubierto por una colcha vieja. Me arrodillé, con los huesos tiesos y la respiración entrecortada. Al girar la llave, subió el olor a papel y cedro. Como un recuerdo. Adentro estaban las cosas que sobreviven a las pláticas, las medallas de servicio de Tadeo. Nuestra foto de boda. Un zapatito de cuando Cándido cabía en una mano. Y al fondo, envuelto en tela café, el cuaderno negro. No lo abría en años. La tapa estaba suave del uso, las páginas amarillas, los bordes rizados como hojas secas. Pasé las páginas con la letra prolija de Tadeo, columnas de números. Notitas cortas. Cuentas exactas. Reparación de techo, junio 87. Pago al banco liquidado 20 años después. Entonces, lo vi. Un papel doblado entre 2 páginas. Era la escritura de propiedad. La original. Lo desplegué despacio, trazando cada palabra con el dedo como si leyera una carta de los muertos. Mi nombre y el de Tadeo, uno al lado del otro. Abajo, una fecha 14 de abril de 1999. Un sello rojo en la esquina. Pagado por completo. Al pie, con la letra garigoleada de Tadeo. Guárdalo bien. Es nuestra promesa hecha realidad. Se me apretó la garganta. Por un rato largo no pude respirar. El papel temblaba en mis manos. No por debilidad, sino porque algo adentro se había despertado después de años dormido. Lo leí otra vez, más despacio. No quedaban bancos pendientes, ni gravámenes, ni firmas faltantes. La casa era mía, enteramente mía. No de Cándido, no de Selena. Mía. Se me escapó un sonido, ni risa, ni sollozo del todo. Algo entre incredulidad y alivio. Apoyé la escritura contra mi pecho. Tadeo siempre fue práctico. Pero esto era su último acto de fe, en una esquina del cuaderno. Una notita descolorida de su puño y letra, pagado con cada turno extra, cada vacación perdida, cada noche larga. Recordé esas noches, cómo llegaba oliendo a lluvia y a serrín, metiéndome un chequecito con una sonrisa. Un paso más cerca. Alda. Le creí porque creer era lo único que teníamos. Dejé el cuaderno en la cama y miré alrededor. Cada crujido, cada bolladura, cada manchita de pintura yo había construido esta vida con él. Y de algún modo, había dejado que extraños de mi propia sangre la trataran como una dirección temporal. Alisé la escritura y la metí en un sobre nuevo. Mañana la llevaría al banco para guardarla. Esta noche la mantendría cerca. El cuaderno quedó abierto a mi lado. La tinta aún clara después de tantos años. La casa no había olvidado a quién pertenecía. Era yo la que lo había hecho. Apagué la lámpara, con el papel contra el corazón, y esperé la mañana. La luz de la mañana se colaba por las persianas en rayitas delgadas. No había dormido mucho. El cuaderno negro estaba en la cama a mi lado. Un compañero callado para los pensamientos que no me dejaban en paz. Lo abrí de nuevo, no por la escritura esta vez, sino por lo que venía después, las páginas con mi letra, más chiquita y temblorosa que la de Tadeo. Eran registros de otro tipo de pagos. La primera entrada era de 1991. Cheque a la Universidad Estatal, 100.000 pesos. Al lado, Tadeo había escrito para el primer semestre de Cándido. Recordaba el día que lo mandamos, lo orgullosos que nos sentíamos. Fue el primero de la familia en ir a la uni. Comimos sopa de lata un mes para cubrirlo, riéndonos como si fuera una aventura. Más abajo, otra nota, carro usado. 70.000 pesos para que Cándido fuera al trabajo. Lloró cuando el viejo bocho por fin arrancó. «Te lo pago, mamá», dijo, con la voz llena de juventud y convicción. Le creí. Página tras página contaba la misma historia.
Pago de préstamo 240.000 pesos. Gastos de boda 130.000 pesos. Enganche para su primera casa 168.000 pesos. Cada monto, un recuerdo. Cada promesa dejada como intereses impagos. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido suave del refri. Volteé otra página y vi un recibo de supermercado metido. Amarillento y frágil. Yo había escrito atrás pastel de cumpleaños de Mira 3 capas. Chocolate con fresas. Debió ser el año que Selena se olvidó de pedir uno. La puerta crujió un poquito. No levanté la vista de inmediato. Cándido estaba ahí, con la chamarra a medias. La corbata chueca como siempre. «¿No pudiste dormir?», preguntó. «No», dije, cerrando el cuaderno a medias. Se quedó en el marco, fingiendo preocupación casual. «Has estado despierta toda la noche. Deberías descansar». «Lo haré». Esperé, pero no se iba. Miró el cuaderno. «¿El libro viejo de papá?» «Sí». «¿Qué haces con él?» «Recordar cuánto construimos y cuánto regalamos». Frunció el ceño, confundido, quizás incómodo. «Son solo números viejos, mamá». «No son números». Abrí la página y la deslicé hacia él. «Son años de decisiones. Y la prueba de que cumplí cada promesa que te hice». No se acercó, pero su cara se suavizó. «Siempre nos ayudaste. No tenías que hacerlo». «Lo sé», dije bajito. «Pero lo hice, porque creía que amor y ayuda eran lo mismo». Exhaló, mitad suspiro, mitad escape. Selena y yo lo apreciamos. Las palabras sonaban ensayadas, huecas. No respondí. «Debo ir al trabajo», dijo, ya retrocediendo. «Cándido». Se detuvo. «¿Te acuerdas cuando dijiste que me pagarías por ese carro?» Sonrió torpe. «Vamos, mamá, eso fue hace décadas». «Lo sé», dije, mirándolo fijo. «Ese es el punto». Por un momento no supo dónde mirar. Luego asintió y se fue, cerrando la puerta suave. Me quedé ahí, mucho rato, con el cuaderno abierto en el medio. Mi letra llenaba la mayoría de las páginas posteriores. Regalos, préstamos, cosas que etiqueté como temporales. En algún punto dejé de esperar que regresaran. Mis dedos rozaron una nota que Tadeo escribió al margen. «Algunas deudas no se cobran, solo se recuerdan». Apoyé la palma sobre esas palabras. Al fin entendí qué quería decir. El amor me había mantenido generosa, pero el silencio me había hecho invisible. Y ya estaba harta de ser invisible. Cerré el cuaderno, la tapa firme bajo mi mano, y sentí cómo el peso de cada promesa que hice se volvía algo más sólido. Algo que al fin me pertenecía. Para la tarde, el aire en Guadalajara tenía esa humedad suavecita que queda después de la lluvia. Caminé hacia el río, con el abrigo abotonado, el cuaderno bajo el brazo como un secreto que aún no tenía nombre. La neblina se levantaba despacio, revelando los adoquines, las barandillas gastadas, el agua oscura moviéndose sin prisa. Se veía cómo me sentía pesada, pero lo bastante clara para empezar. Encontré un banco vacío junto al malecón. Pasó un grupo de chavos de la prepa, riendo fuerte, sus voces rebotando en los muros de ladrillo. Uno me recordó a Cándido a los 20, inquieto, seguro de que el mundo nunca se cansaría de él. Los vi desvanecerse en la niebla, y por primera vez en años sentí algo que no era tristeza, era enfoque. Abrí el celular, el pulgar sobre los contactos. Mi lista de amigos estaba flaca. La mayoría se habían ido, mudado o enviudado en vidas calladas. Entonces vi su nombre, Renata Quirós. No la había llamado desde el funeral de Tadeo. Cantábamos en el mismo coro de la iglesia antes de que sacara su licencia de bienes raíces. Decían que era la clase de agente que vendía una casa sin clavar un letrero en el jardín. Era justo la mujer que necesitaba. Pulsé llamar. Sonó 2 veces. Renata Quirós al habla. Su voz no había cambiado, firme, un poco ronca, siempre al mando. «Renata,
Soy Aldaventura. Una pausa. Luego calor inundó la línea. ¡Ay, Alda! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vas aguantando? Ya no aguanto más. Dije. Necesito tu ayuda. Su tono cambió al instante. Dime qué necesitas. Quiero vender mi casa. Dije. En secreto. Oí que tomó aire despacio. Bueno, la discreción es mi especialidad. Pero... ¿Cándido lo sabe? No. Y quiero que siga así hasta que firmen los papeles. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Dijo, calmada pero alerta. Ventas fuera de mercado. Solo visitas privadas. Yo filtro a los compradores. Bien, dije. Y Renata, dime, mija. No quiero a nadie que piense desbaratarla. Nada de tirar paredes. Nada de voltearla por ganancia. Quiero a alguien que aún crea en pisos de madera y escaleras chuecas. Rió bajito. Entiendo. ¿Quieres que vaya a manos que sepan sostener algo? Sonreí. Exacto. Hablamos de detalles, vendría en 2 días. ¿Qué documentos necesitaba? ¿Cómo agendar visitas cuando Selina no estuviera? Le di mi correo. Anoté su número, aunque me lo mandaría por mensaje. La plática fue sencilla, metódica, sin pánico, sin súplicas. Al colgar, me quedé un rato más, viendo cómo se disipaba la última neblina del río. Un barquito de carga pasó lento. Su bocina profunda y paciente. Pensé en Tadeo otra vez. En cómo decía que armar un hogar no era apilar ladrillos, era decidir que nunca cambiarías. Yo había cambiado demasiado. Cuando empecé a caminar de regreso, mis zapatos estaban húmedos de la niebla y mi corazón se sentía extrañamente ligero. No era la mujer frágil que Selena imaginaba, ni siquiera la indulgente que Cándido recordaba. Esa noche guardé el cuaderno, la escritura y unas cartas en una cajita y la deslicé bajo la cama. Escribí el nombre de Renata en un papelito y lo puse junto al despertador. Mañana haría té. Doblaría la ropa y esperaría su llamada. Nada en mi voz me delataría. Ni miedo, ni enojo, solo el sonido de una mujer poniendo condiciones en vez de lágrimas. Arriba, oí la risa de Selena filtrarse por el pasillo. Rápida y aguda, como vidrio caro antes de romperse. Cerré los ojos, estabilizando la respiración. Si algún día se enteraban de lo que planeaba, ya sería demasiado tarde para detenerme. Renata llegó a la mañana siguiente, más temprano de lo que esperaba. Seguía alta y segura, aunque el pelo se le había plateado en las sienes desde la última vez. Entró sin alboroto. Cerró la puerta y miró alrededor con ojos que medían el espacio de otra forma, no por metros cuadrados, sino por historia. Bueno, dijo suave, dejando su bolso de cuero en la mesa. Este lugar aún huele a aceite de limón y mañanas de domingo. Tadeo siempre quería todo brillante, dije. Sonrió, quitándose los guantes. Y tú siempre querías todo en orden. Parece que ninguno ha cambiado mucho. Serví café en 2 tazas descaradas. Las mismas de 30 años. Espero no te moleste el de olla. Selena tiene su máquina de espresso fancy arriba. El de olla me cae perfecto. Nos sentamos. La luz de la mañana se inclinaba sobre la mesa, atrapando el borde de su anillo de boda, que aún llevaba aunque su marido se había ido hace casi 10 años. Noté que lo frotaba con el pulgar cuando pensaba mucho. Entonces, dijo, dijiste por teléfono que querías esto en secreto. ¿Qué tan secreto? Sin letreros. Dije, sin anuncios en internet, sin vecinos chismosos, solo citas. Si alguien quiere verla, viene porque lo invitaron. Renata asintió despacio. Va, eso reduce el campo, pero filtra la tontería. Puedo contactar a unos cuantos profesores jubilados, parejas mayores que quieran algo con Alma. Esa es la idea, dije. Alma, no precio. Se inclinó, codos en la mesa. Dime que no aceptas. Era el mismo tono de años atrás cuando el director del coro preguntaba quién cantaba soprano. Directo,
esperando honestidad. No acepto a nadie que vea esta casa como una hoja en blanco. Nada de hablar de destripar cocinas o tirar paredes. Si empiezan con palabras como concepto abierto, los mando de vuelta a la puerta. Renata rió. Siempre fuiste exigente. No es capricho, dije. Es memoria. Cada pared tiene una huella, una razón para estar chueca. Tadeo armó la mayoría con sus manos. Sus ojos se suavizaron. Entiendo. Alda, créeme. Repasamos detalles. Le di una carpeta con copias de la escritura, los papeles del seguro y la nota final de Tadeo sobre la fecha de liquidación. Leyó con cuidado, labios moviéndose en silencio sobre cada línea. Al terminar, cerró la carpeta con las 2 manos. Todo lo tienes impecable, dijo. Va a ser fluido. Quiero la primera visita cuando Selena no esté. Va a Pilates los jueves. Cándido trabaja hasta tarde. Ese día cae bien, dijo Renata. Traeré a alguien que aprecie lo que es este lugar. Las 2 tomamos café en ese silencio que solo entienden las viudas 2 que han vivido lo suficiente para saber que la mayoría de las decisiones llegan tarde o justo a tiempo. Renata lo rompió primero. No lo haces por rencor, ¿verdad? No, dije, mirándola fijo. Lo hago por respeto, por lo que construimos, por mí. Esa es buena razón, dijo bajito. La mejor. Al levantarse para irse, la seguí al porche. La mañana se había aclarado, y en algún lado, una campana de iglesia dio las 10. Se detuvo en la puerta. Empezaré aquí a hacer llamadas, dijo, y me aseguro de que nadie sepa lo que no debe. Gracias, dije. Quiero guardar mi paz un rato más. Sonrió. La paz se gana, mija, y tú te la has ganado. Después de que se fue, me quedé en el umbral un momento, viendo el sol pegar en el camino de grava. Arriba, oí a Selena moviéndose, cajones abriéndose, tacones clicando en el piso. Un sonido demasiado intencional para ser casual. Deslicé el cuaderno de vuelta en su cajón y lo cerré suave. La casa, por ahora, aún era mía, pero los secretos tienen paredes delgadas y ya sentía el aire cambiar, como si las paredes mismas estuvieran escuchando, esperando a ver quién hablaba primero. Para el miércoles ya había empezado a fingir que olvidaba cosas, fingir que descansaba más de lo que lo hacía, fingir que no había hecho una llamada que podía desarmar la casa que Selena tanto quería reclamar. Esa mañana pulía el pasamanos cuando apareció en el marco, con su tablet como escudo. «Has estado ocupada últimamente», dijo. Tono ligero pero ojos filosos. «Viejos hábitos», respondí, limpiando el riel una última vez. «El polvo aquí no se rinde». Se apoyó en el marco, escroleando perezosa. «¿Sabes? Cándido y yo platicamos anoche. Quizás deberíamos contratar un servicio de limpieza». «No te fuerces. Me gusta hacerlo», dije. «Me mantiene en movimiento». «Ese es el yoga», dijo con una sonrisita que no le llegaba a los ojos. «Estás invitada a unirte algún día». Sonreí de vuelta. «Si algún día quiero doblarme en 2, serás la primera en saber». Su risa fue frágil, rápida. Entró al pasillo, su mirada cayendo en el montoncito de sobres en la mesita. «¿Qué es todo esto? ¿Cuentas?», dije fácil, apartándolos. «Luz, agua, lo de siempre. Puedo ver. He estado queriendo organizar las finanzas desde que, quizás...» Se detuvo, notando cómo se enderezaba. «¿Desde que quizás qué?», pregunté bajito. Parpadeó. Medio segundo de silencio, demasiado largo para ser inocente. «Desde que quizás refinanciemos», dijo al fin. «Sabes, para mejoras. Nada grave». «Ya veo», dije, doblando el trapo. «Qué considerado». No notó el temblor en mi mano. O quizás sí. Y lo tomó por debilidad en vez de contención. Cuando se fue, el aire se sintió más ligero.
pero solo un poquito. Esperé a oír la puerta del garage cerrarse antes de ir a la librera. Detrás de una colección vieja de novelas de Dickens, deslicé la carpeta que Renata dejó su tarjeta. Un acuerdo de confidencialidad y una lista de horarios para posibles compradores. La primera era para el jueves por la tarde. Justo en la clase de pilates de Selena, metí la carpeta hondo entre casa desolada y tiempos difíciles. A propósito, pensé. Más tarde, Cándido llegó temprano. Dejó las llaves en la barra. Se aflojó la corbata y me dio esa sonrisa distraída que usaba cuando no sabía en qué humor estaba. «Hola, mamá», dijo, sirviéndose un trago. «¿Has limpiado otra vez? Huele a limón aquí». «A tu papá le gustaba la casa así», dije. «Selena mencionó que has estado revisando papeles viejos. ¿Todo bien?» «Todo bien», se vio aliviado. «Demasiado rápido. Qué bueno. Ella se preocupa, ¿sabes? Selena se preocupa por las apariencias», dije antes de poder parar. Parpadeó, sorprendido. «Eso no es justo». «Quizás no», dije, suavizando la voz. «Pero es verdad». No discutió. Nunca lo hacía. Ese era su peor defecto, confundía evasión con paz. Cuando subió, me senté en la mesa de la cocina, alisando el trapo sobre la superficie. Había pasado casi 50 años manteniendo la paz en esta casa. Ahora cada movimiento cuidadoso se sentía como ensayo para dejarla atrás. Antes de dormir, hice una última inspección callada. El piso del pasillo tenía un hundimiento chiquito cerca de la puerta. Tadeo bromeaba que era el latido de la casa. Lo pisé suave, sintiendo ese ritmo faint bajo los pies. En la esquina del comedor, una persiana suelta golpeteaba el marco. La arreglé con un desarmador, como lo haría Tadeo. El sonido paró, dejando un silencio ni hostil ni amable, solo vigilante. Cerré mi puerta con llave esa noche, algo que no hacía en décadas. Los papeles estaban escondidos. La primera visita confirmada. Aún así, acostada, casi sentía la casa respirando alrededor, guardando sus secretos como yo guardaba los míos. Y por primera vez, me pregunté si los extraños que Renata traería mañana verían lo que yo veía, o solo paredes listas para tirar. El jueves llegó con una llovizna delgada y gris que nunca se volvió lluvia de verdad. Pasé la mañana sacando brillo a las encimeras de la cocina, checando manchas que nadie más notaría. La casa se sentía alerta, como si supiera que venían extraños. A la 1 en punto, sonó el timbre. Me sequé las manos en un trapo y abrí para encontrar a Renata junto a una pareja de mi edad. La mujer traía un abrigo de lana suave y un cuadernito. El hombre se apoyaba un poco en un bastón, pero se mantenía con dignidad callada. «Alda», dijo Renata cálida, «te presento a Elvira y Martín Valdez. Vienen de visita de Monterrey. Pensamos mostrarles tu lugar mientras está tranquilo». Asentí. «Pasen, por favor». Elvira entró primero, inhalando como si el aire tuviera historia. «Huele delicioso aquí», dijo. «Aceite de limón y... algo más. Madera vieja», respondí. «Los pisos. Han visto muchos pies». Martín sonrió leve. «Esa es la mejor. Las nuevas nunca crujen bien». Renata me miró un segundo breve, del tipo que dice: «Déjalos vagar. Pero escucha atento». Recorrimos la sala, el ritmo de los pasos suave y respetuoso. Elvira se detuvo junto al hogar, trazando los azulejos disparejos con las yemas. «Estos los pusieron a mano», dijo. «Mi esposo lo hizo». Le conté. No le gustaba la perfección. Decía que hacía el hogar sentir escenificado. «Entonces era hombre de gusto», dijo. Martín se apoyó en el bastón, mirando las vigas del techo. «Roble sólido. Ya no se ve esta carpintería». Lo tocó leve con los nudillos, como saludando a un viejo amigo. Caminamos al pasillo, y sentí el pecho apretarse como siempre, cuando alguien pasaba del presente al pasado. En una pared, las marquitas de lápiz de las alturas de Cándido de niño,
Aún se veían. Pensé pintarlas una vez, pero nunca pude. Elvira las notó. «Ay», dijo suave, «las guardaste. Ahora son parte de la estructura». Dije. Asintió, ojos gentiles. Nuestra hija marcó el marco de la puerta de la cocina. Vendimos esa casa hace 10 años, pero aún pienso en su altura por esos números. Esa frase se asentó entre nosotras como un apretón de manos secreto. En la cocina. Serví té aunque no pidieron. Era costumbre, algunos gestos no son para invitados, sino para fantasmas. Nos sentamos un rato alrededor de la mesa, la misma que Tadeo armó, y vi cómo miraban las cosas. No como compradores, como testigos. «No es grande», dijo Martín al fin, «pero se siente sólido, como si alguien se preocupara por cómo sonaban las mañanas aquí». Lo miré fijo. Nos preocupábamos. Elvira sonrió. «¿El árbol de durazno aún florece?» «Sí», dije, sorprendida de que lo viera por la ventana. «Cada primavera, la fruta está amarga ahora, pero las flores vuelven. Lo amargo no cancela lo bonito», murmuró. La habitación se quedó quieta. Hasta Renata pareció conmovida. Martín carraspeó. «Nunca tiraríamos nada. Quizás solo pintar las contraventanas. Pinten lo que quieran», dije. «Mientras dejen el corazón donde está», sonrió. «Ese es el plan». Después de recorrer la casa, Elvira se volvió hacia mí cerca de la puerta. «Sé que no es fácil», dijo bajito, «pero has cuidado este lugar con tanto cariño. Si tenemos suerte de ser elegidos, haremos lo mismo». Miré sus manos firmes, sin adornos, prácticas. Manos que podían cuidar un hogar en vez de consumirlo. Cuando se fueron, Renata se quedó un momento en el porche. «¿Y bien?», preguntó. «¿Lo ven?», dije. «No solo los metros, la vida adentro». Sonrió. «Eso pensé». Vi a la pareja caminar a su carro bajo la luz gris. Juntitos, compartiendo un paraguas. Adentro, la casa parecía más callada, más calmada, como si al fin hubiera exhalado. Pasé los dedos por el pasamanos liso y susurré a Tadeo. Pasaron la prueba. Y en algún lugar profundo adentro, una idea echó raíz. Quizás soltar era la única forma de proteger lo que importaba. Renata nos llevó al centro esa tarde. Las nubes colgaban bajas sobre el malecón. Y vi las calles pasar por la ventana, edificios viejos de adobe. La cúpula del Palacio Municipal. El ritmo callado de un día laboral en Guadalajara. Sostenía la carpeta en el regazo. Dedos apretados en los bordes. La oficina de Pedro Herrera estaba arriba de una panadería que olía a canela y azúcar. Adentro era ordenada y modesta. Una de esas oficinas de abogados que parecen más un estudio que un negocio. Nos esperaba. Un hombre flaco de unos 50, con expresión paciente y lentes de armazón. «Señora Ventura», dijo, levantándose para darme la mano. «Renata me dice que busca algo poco convencional». «Supongo que sí», dije, dejando la carpeta en su escritorio. Renata sonrió leve. «Solo aseguramos que su próximo capítulo no lo edite nadie más». Pedro abrió la carpeta y escaneó los documentos. «Va, empecemos simple. Usted es la dueña única. Puede vender bajo cualquier condición que quiera. Esa es la esperanza», dije. Miró arriba. «Dígame qué importa más». Dudé. «La casa», dije al fin. «No solo la venta, la casa misma». «Siga». «No quiero que quien la compre la desbarate. La construí con mis manos. Mezclé cemento bajo la lluvia. Pinté los zócalos descalza. Tadeo y yo cometimos errores en cada cuarto. Y esos errores son lo que la hacen nuestra. Si tiene que pasar a otros, al menos que tenga chance de respirar antes de que la cambien». Pedro asintió, escribiendo en su blog. «Quiere una cláusula de preservación, sin demolición mayor por un período definido». «¿1 año?» «1 año», dije. «Que la casa aprenda sus pasos primero». Renata se recargó en la silla.
Y una condición más, dijo, mirándome. ¿Querías algo sobre una visita final? Asentí. Después del cierre. Quiero una mañana sola en la casa antes de que se muden. Nadie ahí. Sin prisa. Solo unas horas. Pedro me miró sobre los lentes. La mayoría de vendedores no pide eso. La mayoría no construyó lo que vende. Dije. Lo consideró. Luego escribió de nuevo. Podemos ponerlo como anexo. Acceso limitado. Sin responsabilidad. Yo manejo el lenguaje. La impresora zumbó suave mientras preparaba el borrador. Renata y yo nos quedamos en el silencio, oyendo la lluvia empezar contra la ventana. Pedro me dio las páginas. Estas condiciones son perfectamente legales, dijo. Algunos las llaman sentimentales, pero yo no veo el sentimiento como debilidad. Está protegiendo valor. Solo no el que miden los bancos. Esa es, dije. Sonrió leve. Mi mamá tenía una mesa de coser así. Nunca dejó que nadie la pintara. Decía que las rayaduras eran parte de la memoria de la madera. Tenía razón. Dije. Dobló los papeles prolijo y los metió en una carpeta nueva. Lo finalizo todo y lo mando para firmas una vez que confirmen los compradores. Renata, ¿coordina desde aquí? Claro, dijo. Nos dimos la mano. Su apretón era firme, respetuoso. Al salir, noté una foto en su estante, el de niño, frente a un porche viejo con pintura pelada. Creo que me vio mirando porque dijo bajito: algunas cosas valen la pena dejarlas tal cual. Afuera, el aire olía a lluvia y azúcar de panadería. Exhalé por primera vez en toda la semana. Renata me apretó el hombro al llegar a su carro. Lo manejaste de maravilla, dijo. No lo manejé. Dije. Lo reclamé. Mientras nos íbamos, la campana del palacio empezó a sonar atrás lenta. Segura, como marcando la hora de algo irreversible. Vi la ciudad borronearse por el vidrio mojado y pensé en la casa esperando en nuestra calle, aún respirando en la oscuridad, sin saber que ya empezaba a pertenecer a alguien nuevo. A la mañana siguiente me vestí como para misa, falda azul marino, blusa planchada, aretes de perla que no usaba en años. No era vanidad, era armadura. La gerente de la sucursal, Lucía Campos, me conocía desde que Tadeo y yo abrimos nuestra primera cuenta de ahorros, cuando el edificio aún olía a yeso fresco y esperanza. Al entrar a su oficina, miró arriba de la compu, sorprendida. Luego rompió en una sonrisa cálida. «Aldaventura», dijo. «¿Cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí hoy?» Me senté, alisando la falda. «Necesito crear un fideicomiso en vida». Sus cejas se alzaron. «Va», dijo suave. «Para planeación patrimonial, supongo. Para independencia», dije. Inclinó la cabeza, estudiándome. «Claro, veamos qué quieres incluir». Le di el sobre con los documentos, copia de la escritura, el borrador del acuerdo de venta, el cuaderno con los números viejos de cuentas de Tadeo. Se tomó su tiempo revisando todo. El silencio se estiró, pero no era incómodo. «Tienes registros impecables», dijo al fin. «Esto será sencillo. Quiero el fideicomiso a mi nombre». Le dije. «Yo seré la fiduciaria principal y beneficiaria, y cuando me vaya, va para mi nieta, Miraventura». Tecleó unas notas, asintiendo. «Va. ¿Alguien más?» «No», dije. «Ni Cándido, ni su esposa». Miró arriba de nuevo, más cuidadosa. «Segura es común incluir a toda la familia inmediata». Sonreí, aunque no llegó a los ojos. «Son inmediatos en cercanía, no en lealtad». Lucía dudó. Luego asintió una vez. «Entendido». Giró el monitor hacia mí. «Querrás fondearlo con esta cuenta una vez cierre la venta. El fideicomiso guardará los profits, protegidos de impuestos y seguros. Tú mantienes control total hasta que designes otra cosa. Esa es la idea», dije. «¿Quieres nombrar un fiduciario sucesor? Alguien que lo maneje si no puedes».
Nombraré a Mira cuando sea mayor. Por ahora, solo yo, en secreto. Lucía sonrió leve. ¿En secreto? Entonces, imprimió los formularios y los puso en el escritorio. Uno por uno. Necesito tu firma en cada página. La pluma se sentía más pesada de lo normal. Firmé mi nombre despacio. La curva de cada letra cuidadosa y deliberada. Con cada trazo, una ligereza extraña empezó a llenarme el pecho, algo entre alivio y desafío. Al terminar, Lucía recogió los papeles. Los notaríamos hoy, una vez transferidos los fondos. Me aseguro de que se ejecute completo. Te llega confirmación por correo, solo a tu dirección privada, como pediste. Gracias, dije. Siempre has sido amable. Sonrió de nuevo, pero con simpatía. No es amabilidad, Alda, es respeto. No todos toman las riendas de su historia así. Por un momento sentí lágrimas presionando atrás de los ojos, pero las tragué. Bueno, dije bajito. Ya era hora de que escribiera el final yo misma. Se levantó y me acompañó al mostrador donde esperaba el notario. El empleado estampó el documento final. El sonido agudo y definitivo. Al acabar, Lucía me dio una carpetita azul con letras doradas, fideicomiso, en vida aventura. Al guardarla en la bolsa, vi mi reflejo en la mampara de vidrio mentón alzado. Hombros rectos, ojos firmes. No parecía una mujer a la que le dijeron que dejara su propia casa. Parecía alguien que ya se había ido, por elección. Afuera. El aire olía leve a lluvia. Crucé la calle a la fondita de la esquina y pedí café, sentándome junto a la ventana mientras la ciudad seguía su día normal. La carpeta descansaba junto a mi mano. Discreta pero poderosa. Contenía cada hora que trabajé, cada peso que Tadeo y yo ahorramos, cada pedazo de amor que no se desperdició. Solo se extravió cuando la mesera rellenó mi taza. Sonrió y dijo: «Día de buenas noticias». Lo pensé un momento. «Mejor que eso», dije. «Es un día nuevo». La mesera asintió cortés, sin entender, y se fue. Tracé el borde de la carpeta con las yemas, sintiendo las letras grabadas como una promesa que yo misma tallé. Nadie sabía aún, ni Cándido, ni Selena, ni siquiera Renata. Pero el futuro ya había cambiado de manos. Era mío ahora, escrito en tinta que nadie podía borrar. Empecé a la mañana siguiente con 3 cajas y un marcador negro. Nada fancy, solo cartón y cinta. Las herramientas de la partida. Las puse en el piso y escribí las etiquetas en letras grandes y firmes. Guardar. Donar. Libre. El aire olía leve a limón y lluvia. Arriba. La playlist de Selena retumbaba por las paredes canciones rápidas y brillantes sobre juventud y confianza. Trabajé al ritmo, metódica y lenta. La primera caja fue fácil. Libros que leí más de una vez. El cuaderno, el martillo viejo de Tadeo, una lamparita de latón que estuvo en su taller décadas. Esos a guardar. La segunda tomó más tiempo. Platos de porcelana, aún astillados de acciones de gracias pasadas. Un florero que nunca pegó con la casa, pero fue regalo de boda de los padrinos de Cándido. Una colección de tarjetitas de recetas que no tocaba en años escritas a mano. Descoloridas, pero guardadas más por costumbre que uso. Pasé el pulgar por el borde de una. Pay de limón. 1988, reducir azúcar. Sonreí leve. Tenía razón. Tadeo siempre era demasiado dulce. La tercera caja libre quedó junto a la puerta. La llené con pulidor de muebles, cortinas viejas y una charola de plata que pulí horas antes de darme cuenta de que a nadie le importaba la plata ya. Luego vino la foto. Estaba metida en un cajón que no abría en años. Cándido a los 5, desdentado y quemado del sol, su mano agarrando un avioncito de papel. La sostuve un rato largo. El papel suave de tanto toque. Era tan chiquito. Recordaba cómo apretaba su frente contra mi hombro cuando le daba miedo el trueno.
Como decía, no te muevas, mamá. Para el ruido, la envolví en papel de seda y la puse suave en la caja de guardar. Se me apretó la garganta, pero no salieron lágrimas. Ya había llorado bastante en esta casa. Al mediodía me hice un sándwich y lo comí de pie en la barra. El refri estaba casi vacío. Por elección. Hasta la comida puede sentirse como estorbo cuando quieres irte limpia. Renata había mandado mensaje antes. Fecha de cierre confirmada. Llamo esta noche. Respondí. Simple. Entendido. Después de comer, doblé la colcha de mi mamá, la de costuras disparejas y violetas descoloridas, y la puse arriba de la caja. Los bordes estaban deshilachados, pero era la única manta que se sentía honesta. Fui cuarto por cuarto, checando cajones, rincones, closets. Cada cosa forzaba una decisión chiquita. La mecedora que Tadeo armó se quedaba. Pertenecía a la casa ahora. El tazón de cristal a donar. La máquina de escribir vieja libre para quien aún creyera que las palabras se golpean para siempre. Al libre. Para la tarde tardía. Los cuartos se veían menos como recuerdos y más como contornos. La luz del sol caía en los pisos de madera, trazando rectángulos pálidos donde habían estado los muebles. El sonido de la casa cambió también más suave, hueco, como si ya supiera que casi terminaba de guardar secretos. Me senté en la silla de Tadeo, la que juré no llevarme, y pasé la mano por el brazo. Había un surquito donde su pulgar descansaba mientras pensaba. Me quedaba perfecto. Me dirías que soy sentimental, susurré. Pero tú empacaras esta silla primero. Al final, lo hice. La llevé al porche y la envolví en una manta de mudanza. Sería el único mueble que me acompañaría. Cuando cayó la noche, apilé las cajas prolijo junto a la puerta principal. La de libre la dejé abierta. Visible, una invitación callada para quien viniera después. Apagué las luces, una por una, hasta que solo quedó el resplandor de la lámpara del porche. El silencio se sentía enorme, pero no solo. Todo lo que importaba ahora cabía en 3 cajas, y de algún modo era suficiente. Desperté antes del amanecer, como siempre. Pero esta vez no había razón para esperar la luz. La casa estaba quieta. Del tipo de quietud que sigue a una decisión, no a la paz. Preparé una última taza de café negro, fuerte, como le gustaba a Tadeo, y dejé que el vapor subiera hasta desaparecer. En la mesa estaba el sobre blanco. Había escrito Cándido con mi letra más prolija, cada letra pareja y deliberada. Adentro iban 2 cosas, el acuerdo de venta finalizado y la tarjeta de Renata. Ni nota, ni disculpa, ni explicación. Pasé la mano por el grano de la madera de la mesa suave de años de pulir, aún con la marquita Faint, donde Tadeo puso una vez una olla caliente. Fue lo primero que armamos juntos y lo último que dejaría atrás. Las cajas ya estaban apiladas junto a la puerta. Guardar, donar, libre. Se veían casi chiquitas, como si 50 años de vida se hubieran plegado en algo manejable. Tomé la caja de guardar en un brazo y mi bolsa en el otro. Arriba, oí el ronquido leve de Selena a través de la pared. Me detuve en el pasillo un momento, escuchando. No quedaba enojo en mí, ni siquiera resentimiento, solo la comprensión de que la historia había terminado. Y yo era la que volteaba la página. La dejé durmiendo. En la sala, me detuve junto a la ventana. El amanecer empezaba a colorear la calle. Las hojas de los jacarandás, brillando con rocío. El mismo árbol había dado sombra a Tadeo cuando armó el barandal del porche. El mismo que Cándido trepó hasta que fue demasiado grande para mi regazo. Susurré. Gracias. A nadie y a todos. Luego me volví. En la puerta principal, puse el sobre justo en el centro de la mesa.
Se veía bien ahí, callado y final. Del tipo de verdad que no necesita alzar la voz. Cerré con llave desde adentro. Salí al porche y cerré suave detrás. La llave estaba fría en mi mano. Dudé un segundo. Viejo hábito. Pero la deslicé por la ranura del correo. Oí el clink contra el piso adentro y sentí un ras chiquito de aire contra las yemas, como la casa exhalando. El taxi esperaba en la banqueta. Motor ronroneando suave. El chofer, un chavo con ojos cansados, me ayudó a cargar las cajas al maletero. ¿Viaje largo?, preguntó. No, dije. Solo la distancia justa. Asintió, sin insistir. Subí al asiento trasero. El cuero fresco bajo las palmas. Al arrancar, la casa apareció en la ventanilla trasera chiquita, familiar. Su luz del porche aún encendida de la noche anterior. Por unos segundos me dejé mirarla achicarse. El tejado encogiéndose detrás de los árboles. Luego giré la cabeza hacia el camino adelante. No vinieron lágrimas. Ni palabras. Solo el ritmo callado de las llantas en el asfalto mojado y el reflejo faint del amanecer en la ventana. En la esquina, el chofer preguntó si quería girar izquierda o derecha. «Izquierda», dije, «junto al río». Siguió la curva del camino y atrapé un último vistazo de la calle desapareciendo atrás. En algún lugar de esa casa. Pronto despertarían, esperando olores de desayuno, esperándome a mí. En vez, encontrarían el sobre, la tarjeta de la gente y un eco donde solía estar mi vida. El taxi cruzó el puente y miré el agua oscura, calmada e infinita. Mis manos descansaban en el regazo, firmes. No miré atrás de nuevo. La posada era chiquita, metida detrás de una fila de ahuehuetes que se inclinaban sobre el río. Mi cuarto tenía una cama, un escritorio y cortinas del color de té descolorido. No era hogar, pero era callado, y callado era todo lo que necesitaba. Llevaba ahí menos de 2 horas cuando llegó la primera llamada. Cándido. La dejé sonar. Luego otra. Luego otra. En la cuarta, silencié el celular y lo puse en el escritorio. Pero, incluso después de que paró de vibrar, aún lo sentía como un latido que no era mío. Serví un vaso de vino de la botella que traje, del barato que aún sabía a recuerdo, y lo llevé a la ventanita. La calle afuera estaba vacía. El río brillaba faint bajo la última luz de la tarde. El celular se encendió de nuevo. Esta vez, reproduje el primer voicemail. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué hay un letrero de vendida afuera? Renata Quirós. ¿Qué pasa? Por favor, llámame». Su voz estaba tensa, confundida, ya a la defensiva. El segundo mensaje llegó pronto. «Mamá, esto no es gracioso. Teníamos planes. La remodelación empieza la próxima semana. No puedes simplemente vender la casa». El tercero era más fuerte, más agudo. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Selena está furiosa. Los niños lloran. Nos has puesto en una posición imposible». Tomé un sorbo de vino. El vaso estaba fresco contra los dedos. El cuarto era más callado. «Solo no entiendo. ¿Por qué harías esto sin decir nada?» Una pausa. Intentábamos ayudar. Los reproduje todos de nuevo, uno tras otro, hasta que el ruido se volvió fondo. Cada palabra, cada súplica, cada acusación. Ni una mención de «estás bien, estás a salvo». Solo nosotros. Puse el celular abajo. Afuera, un claxon de tren sonó a lo lejos. Me recordó cuando Cándido era chiquito. Cómo se subía y así los hombros de Tadeo para verlos pasar. Ojos grandes de maravilla. Contaba los vagones en voz alta. Cada uno, como si los números pudieran detener el mundo. El celular vibró de nuevo mensajes de texto esta vez. «Mamá, esto es una locura. Llámame ya. ¿Qué les decimos a los niños? Por favor, explícame.
Podemos arreglarlo. Y al final, de Selena. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Los escroleé despacio, leyendo cada línea 2 veces. Ninguno preguntaba cómo estaba. Ni uno decía: «Lo siento». Apagué el sonido. Puse el celular boca abajo y tomé la botella de vino. Serví otro vaso. Luego otro. Hasta que el segundo estaba casi lleno. El aire del cuarto tenía esa dulzura faint de madera vieja y lluvia. Alcé el vaso hacia el espacio vacío y susurré: «Por la paz, ganada a la brava». Bebí. El sabor agudo y cálido. El celular parpadeó de nuevo un pulso chiquito de luz contra el escritorio oscuro. No lo toqué. Ni me acerqué. Que hablen al silencio. Que se oigan eco. Para cuando cayó la noche, había abierto la ventana lo justo para dejar entrar el sonido del río. Se movía firme y seguro, como siempre, llevando lo que necesitaba olvidarse. Terminé el último sorbo de vino. Apagué la lámpara y me senté en la semioscuridad, el brillo del celular aún faint en la esquina. Por primera vez en años. No le debía respuesta a nadie. Me recargué, sintiendo el silencio asentarse hondo en los huesos. La casa se había ido. La pelea terminó. Y todo lo que quedaba era esta quietud, un silencio lo bastante fuerte para hacer su propia música. Cuando volví para mi mañana final, la casa se sentía distinta. El aire más frío, más vacío. Como si ya pertenecieras a otro. Mis pasos resonaban en el pasillo principal. Había pedido a Renata esta mañana sola, pero supe al ver su carro afuera que la soledad se había perdido. Cándido estaba sentado en el piso de la sala, espalda contra la pared desnuda, rodeado de nada más que polvo y sol. Miró arriba en cuanto entré. Su cara estaba pálida. Ojos rojos no de lágrimas, sino de enojo sin salida. «Mamá», dijo. Su voz se quebró. «La vendiste». Cerré la puerta suave detrás. «Sí, la vendiste sin decirnos. No era tuyo saberlo». Se levantó, movimientos disparejos, como inseguros y gritar o suplicar. «Íbamos a arreglar este lugar, hacerlo mejor para ti, para mí», dije suave. «No, Cándido». Lo hacían suyo. Abrió la boca, luego la cerró. Vi al niño que fue parpadear en su cara medio segundo perdido, culpable, desesperado por permiso para deshacer lo hecho. «Pudiste decir algo», murmuró. «Hubiéramos resuelto». Caminé más adentro. Mano rozando la pared donde colgaban fotos familiares. «No se resuelve ser reemplazada, hijo. Se aguanta hasta que recuerdas que no tienes que hacerlo». Sacudió la cabeza. «No intentábamos reemplazarte. ¿Me pediste que dejara mi propio hogar?», dije. «Lo dijiste en mi cocina y lo llamaste practicidad. Hablaste de remodelaciones como si mi vida fuera una pared que podías tirar. Ni siquiera preguntaste a dónde iría». Su voz subió. «Eso no es justo. Intentábamos facilitar las cosas. Para ti». Interrumpí. «No para mí». Silencio. Del tipo que pesa lo suficiente para yo hacer el aire frágil. Tomé aire lento. ¿Sabes cuántas veces pagué tus emergencias, Cándido? ¿Cuántas noches me desvelé acomodando cuentas para que tú durmieras las tuyas? Cada carro, cada deuda, cada pago de casa que prometiste devolver y nunca lo hiciste, los guardé todos en un cuaderno. Pero nunca anoté las horas. Las horas eran mías para perder». Sacudió la cabeza. «No te pedí que... No tenías que hacerlo». Dije. «Era mamá. Solo tenías que necesitar». Y yo daba. Pero en algún punto dejaste de ver a la mujer que daba y solo viste el dar. Dejaste de decir gracias y yo dejé de pedir ser vista». Se vio golpeado. «Voz chiquita. Solo pensé que compartiríamos este lugar. Siempre estarías aquí». «Esa es la diferencia», dije callada. «Tú pensaste que mi estancia era garantizada. Yo sabía que era prestada». Dio un paso más cerca, como para alcanzarme. Luego paró,
¿Qué se supone que haga ahora? ¿Vive con el eco? Dije. Eso hice yo años mientras aún estabas aquí. Por un momento pareció querer discutir, pero las palabras no vinieron. Saqué un sobre chiquito de la bolsa y se lo di. Frunció el ceño. ¿Qué es? Prueba de que una vez confié en ti. Dije. Y de que aprendí a confiar en mí otra vez. No lo abrió. Solo se quedó ahí, hombros caídos, mientras yo caminaba y tiré a la puerta. Me detuve en el umbral y me volví una vez. El sol atrapaba motas de polvo, flotando como fantasmitas. Me ofreciste una salida. No, cuidado, dije. Así que la tomé. Luego salí. Atrás. La casa quedó en silencio, salvo por su respiración dispareja, el sonido de un hombre dándose cuenta de que lo que llamó amor sonaba mucho a posesión. Los cuartos estaban vacíos ahora. Ni ecos de pasos, ni zumbido de aparatos, ni rastro de vida salvo el olor faint a pulimento y madera vieja. La luz de la mañana se movía por el piso en rayas doradas lentas, y la seguí de cuarto en cuarto, diciendo adioses callados. Me detuve en la cocina primero, mano en la encimera donde Tadeo se recargaba contando su día. Lo hiciste bien, murmuré. Nos sostuviste en cada tormenta. La puerta del refri estaba desnuda. Años había estado cubierta de dibujos, recibos y recordatorios de cumpleaños pasados. Los quité todos, pero aún veía sus contornos faint, las marcas de cinta que nunca se borran del todo. En el pasillo, toqué las líneas de lápiz en la pared, la altura de Cándido a los 6, 8 y 10. La letra borrosa al lado era mía, creciendo rápido. Sonreí, chiquita y callada, más paz que dolor. En la sala, dejé la carta doblada en la repisa del hogar. El sobre sin marcas salvo 4 palabras al frente. A lo que me construyó. Adentro había escrito todo lo que nunca dije en voz alta. Gracias por el refugio. Gracias por las lecciones. Gracias por recordar quién era cuando yo lo olvidé. El aire se movió leve al retroceder, como si las paredes hubieran tomado aliento. Al llegar a la puerta principal, me detuve. Mano en el marco. La perilla de latón estaba tibia del sol, pulida suave por décadas de toque. Me acerqué y susurré. Nunca fuiste solo una casa. Fuiste el testigo. La tabla bajo mis pies crujió el sonido favorito de Tadeo. Decía que la casa se hablaba así, quejándose cuando la ignorábamos mucho. Cerré los ojos y dejé que el sonido se asentara hondo. Un último latido entre nosotros. Las llaves se sentían pesadas en la palma 3, en el mismo aro gastado desde 1974. Las volteé una por una antes de deslizarlas por la ranura del correo, oyendo caer al piso de madera adentro. El clink chiquito resonó en el espacio hueco como puntuación al final de una historia larga. Afuera. El viento cambió, trayendo olor faint a jacarandá y lluvia. Me quedé en el porche un rato largo, sin mirar atrás pero sintiendo todo la risa de Tadeo, las manitas de Cándido, la paciencia callada de paredes que vieron cada versión de mí. Un gorrión aterrizó en el barandal. Ladeó la cabeza y voló. Sonreí. Susurré. Adiós, viejo amigo. Y cerré la puerta por última vez. El pestillo clicó suave, final y amable. Atrás, la casa se asentó con un crujido bajo único, como un suspiro liberado, después de años conteniendo aliento. Me volví a la calle. Manos vacías, corazón más ligero que en décadas. La casa guardaría mis secretos ahora. Si me perdonaba o solo recordaba, nunca lo sabría. Y no necesitaba saberlo. La casita era más chiquita de lo que recordaba cuando la vi primero contra ventanas blancas. Techo bajo, metida bajo un roble inclinado cerca del Parque Chapultepec. Lorenzo Guzmán, el casero, me esperó en la reja. Tenía 70 y tantos, alto y delgado.
con la paciencia de quien arregla cercas más lento de lo que la gente quiere. La plomería es caprichosa, dijo, dándome la llave. Pero los huesos son buenos, como nosotros, supongo. Sonreí. Entonces nos llevaremos bien. Adentro. El aire olía faint a cedro y páginas viejas. El espacio era simple. Un dormitorio. Una cocina no más grande que mi despensa vieja. Una salitita con una sola ventana que atrapaba la luz de la tarde. Puse la caja marcada a guardar, la misma que traje de la casa vieja, y me quedé ahí, escuchando el silencio. Ni pasos arriba, ni voces agudas preguntando dónde estaban las cosas. Solo el zumbido del refri y el crujido suave y paciente de un piso que aún no me conocía. Lorenzo me siguió adentro. Mano en el marco. «Te acostumbrarás al tamaño», dijo. «Toma como una semana antes de que empiece a sentirse suficiente. Creo que suficiente es todo lo que quiero ahora». Respondí. Asintió, del tipo que significa que aprendió la misma lección hace rato. «La renta es el primero. Pero no corras. Te estás asentando. No compitiendo». Cuando se fue, desempaqué despacio. La colcha en la cama. El cuaderno en la mesita. La silla de Tadeo junto a la ventana, donde la luz era más amable. Puse la foto enmarcada de Cándido, y él a los 5. Aún sonriendo sin vergüenza, en un estante junto a un jarrito con flores silvestres que recogí del parque esa mañana. Para la noche. Me dolía la espalda. Las rodillas protestaban. Y me encontré riendo bajito ante el cansancio simple de empezar de nuevo. Preparé té. Me senté en la silla y miré alrededor. Cada sonido era mío. El silbido de la tetera, el traqueteo de la ventana, incluso el suspiro que solté al recargarme. A las 7. Tocaron la puerta. Era Lorenzo de nuevo, con una bolsa de papel café. «Se me olvidó darte esto», dijo. «Galletas de mi hermana. Hornea para un regimiento chiquito». Las tomé, sonriendo. «Eres amable». «No amable», dijo. «Vecinal, eso es más raro». Miró la silla. «Esa pieza vieja se ve cómoda». «Es más que cómoda», dije. «Es historia». Inclinó el sombrero leve. «La historia es mejor que lo nuevo. Lo nuevo no sabe perdonarte cuando te duermes en ello». Después de que se fue, serví otra taza de té y partí una galleta a la mitad. Se desmoronó perfecto aún tibia adentro. Afuera, oía el murmullo faint de gente caminando por el parque. El ladrido lejano de un perro. El susurro de hojas girando. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado, desde que el silencio no significaba soledad. Cuando llegó la noche, dejé la lámpara en bajo y me paré junto a la ventana. Las luces de la ciudad eran faint a lo lejos, suavizándose en una misericordia. Mi reflejo me miró de vuelta mayor. Arrugada, pero firme. Por primera vez en años, no me sentía chiquita en mi propio espacio. Puse la taza abajo. Giré la llave en la cerradura y oí el clic gentil que me decía que este lugar era mío para cerrar. El dolor en las articulaciones quedaba, pero era del honesto el que viene de trabajo terminado. No de pena cargada. Al deslizarme bajo la colcha, el cuarto se asentó alrededor. Ni ruido, ni tensión, solo la respiración lenta y pareja de una vida que al fin era mía. En algún lugar allá, la casa vieja aún estaba en pie, pero su eco ya no me alcanzaba. Había cambiado herencia por paz, y se sentía como el primer trato justo que hice. Fue una mañana de domingo a fines de marzo cuando tocaron. Acababa de servir té, y estaba sentada junto a la ventana, la que enmarcaba el borde del parque Chapultepec. No esperaba a nadie. Lorenzo suele llamar antes de pasar, y nadie más sabía esta dirección. Al menos nadie que debiera. Al abrir la puerta, ahí estaba, Cándido en el porchecito chiquito.
sosteniendo un ramo de tulipanes amarillos envueltos en papel. Sus hombros caídos, pelo desarreglado y líneas profundas bajo los ojos que no recordaba haber puesto. «Hola, mamá», dijo, voz baja, por un latido. Ninguno se movió. Luego me hice a un lado. «Entra antes de que se enfríe el té», dudó antes de cruzar el umbral. Como si el aire pudiera empujarlo de vuelta. Su mirada recorrió el cuarto, la silla sola, la colcha doblada, la foto de él de niño en el estante. «¿De verdad estás aquí?», dijo callado. «Lo estoy. Es más chiquita de lo que pensé». «Ese es el chiste», respondí. «Todo cabe», asintió, poniendo los tulipanes en la mesa. «Son para ti. Los plantabas junto a la pared sur. ¿Recuerdas?» «Recuerdo», dije. «Siempre eran los primeros en florecer». Se sentó despacio, juntando las manos. «No estaba seguro de que me dejaras entrar». «Ya estás aquí», dije, tomando mi asiento enfrente. «Di lo que viniste a decir». Bajó la vista, buscando palabras. «He pensado mucho desde ese día, desde la casa. Me imagino». Pensé que ayudaba. Dijo: «Esa es la verdad. Cuando Selena y yo hablamos de mudarte a algo más fácil, pensé que hacía lo correcto, facilitando para todos». Dejé que el silencio se asentara. No mentía, pero tampoco era inocente. Miró arriba. «Pero ahora veo que no era ayudarte. Era despejar espacio para nosotros, para mí. No me di cuenta de cuánto dejé de verte como persona». Doblé las manos en la mesa. «Me veías como parte de la casa, algo que asumías que daría hasta que decidieras que no». Su garganta se apretó. «Tienes razón». Alcanzó la taza de té. Luego paró, inseguro si era para él. «Solo lo siento, mamá, por todo, por olvidar quién construyó lo que teníamos». Lo estudié. La curva de sus hombros. Cómo temblaban leves sus manos. Aún era el niño que contaba vagones de tren en voz alta. Aún el hombre que creció en distancia sin notarlo. «Te creo», dije al fin. Miró rápido. «¿De verdad?» «Sí, pero creer no es lo mismo que perdonar». Asintió, tragando duro. «Lo sé, solo necesitaba decirlo». Me levanté. Tomé los tulipanes de la mesa y corté los tallos antes de ponerlos en un vaso con agua. El amarillo era brillante contra la luz pálida de la cocina, esperanzador. Quizás hasta sincero. «Son hermosos», dije. «Déjalos aquí». «Lo haré», dijo, levantándose. «¿Te ves en paz?» «Lo estoy», respondí. «La paz no es olvidar. Es ya no necesitar la pelea». Se detuvo en la puerta. «Puedo visitar de nuevo». «Quizás», dije suave. «Pero la próxima. No traigas flores. Solo tiempo. Y asegúrate de venir solo». Dio una sonrisita dispareja. «Puedo hacerlo». Al salir, el sol atrapó los tulipanes, haciéndolos brillar. Se volvió una vez, como para decir más. Luego lo pensó mejor. Después de que se fue, me quedé junto a la puerta, viendo los pétalos amarillos balancearse en el cuarto callado. Iluminaban el aire, pero no borraban la distancia. Agradecí a ambas la belleza y el espacio donde florecía. El perdón, me di cuenta, no era un regalo que das. Era el límite que mantienes cuando al fin aprenden a tocar. La lámpara de latón llegó en una caja de madera chiquita, envuelta en papel café y olor faint a pulimento. Lorenzo me ayudó a instalarla esa mañana, sosteniendo la escalera mientras yo ponía el fixture en su lugar. «Pesa más de lo que parece», dijo. «La mayoría de las cosas que valen la pena pesan», respondí. Rió, apretando el último tornillo. Al terminar, retrocedí para leer el grabado que pedí, en letras cuidadosas, en la base construida por límites, guardada por respeto. Atrapaba el sol, cálida y firme. Una declaración callada que nadie podía malentender. Esa tarde vino Mira. Había crecido más alta desde la última vez.
pelo en una trenza suelta y mochila llena de lápices y cuadernos de dibujo. En cuanto cruzó la reja, sonrió. «Abuela, tienes lámpara nueva». «La tengo», dije, sonriendo. «¿Qué te parece?» Inclinó la cabeza, estudiándola como artista. «Se ve valiente», dijo. «¿Valiente?», asintió, como si guardara algo. «Esa es justo la idea», dije. «Adentro». Sacó su cuaderno y una caja de colores. «¿Puedo dibujarla?» «Claro», dije, poniendo un tazón en la barra. «Pero si dibujas, también ayudas con hotcakes». Rió. «Trato». Trabajamos al ritmo, ella dibujando en la mesa, yo revolviendo masa. De vez en cuando miraba arriba y preguntaba: «¿La casa vieja era más grande que esta?» «Sí», dije, «pero esta cabe mejor». «¿La extrañaste?» «Un rato», dije honesta. Luego me di cuenta de que no extrañaba la casa. Extrañaba ser vista adentro. Lo pensó, tocando el lápiz contra la página. «Papá dice que te gusta aquí». «Me gusta». Dijo que vuelven a hablar. «Volvemos», dije. Está aprendiendo a escuchar esta vez. Sonrió leve. Se esfuerza mucho. Lo sé. Cuando los hotcakes estuvieron listos, los comimos en la mesita de la cocina, los de ella apilados con miel, los míos simples con mantequilla. Después me mostró el dibujo. Era hermoso en su imperfección, la lámpara brillando contra un atardecer gris suave. Enredaderas de jazmín curvándose debajo. «Es perfecto», dije. «¿Puedo quedármelo?» Asintió. «Haré otro para papá, pero el suyo lo coloreo más oscuro». Reí. Justo. Más tarde ese día, después de que se fue, encontré un sobre en el buzón. La letra era familiar, la de mi hijo. Más chiquita ahora, más cuidadosa. Lo tomé adentro y lo abrí despacio. «Mamá, empezaba. He pensado en lo que dijiste. Te veía como el techo, las paredes, la seguridad bajo todo. Pero olvidé que también eras una persona viviendo adentro de esa casa. Empiezo a verte de nuevo, no como mi madre, sino como una mujer que construyó su propia luz. Gracias por no apagarla, incluso cuando no la merecíamos». Doblé la carta y la puse bajo la lámpara en el porche. El sol ya se había escondido detrás de los árboles, y el aire olía fains a jazmín. Al encender la lámpara, el latón brilló suave, esparciendo luz por el jardín. Por un momento, parecía que todo el patio respiraba. Me senté en el escalón, viendo el brillo extenderse hacia la reja, firme y paciente, del tipo de luz que no pide permiso para quedarse. Por primera vez en mi vida, la luz era mía para guardar.